This episode is brought to you by Accenture. When your advertising operations fall out of sync, everything else follows. Spotify and Accenture are working together to reinvent the rhythm of ad sales, using automation, analytics, and smarter workflows to simplify campaign delivery and access better data across the business. The result? Less time spent on operations, more time connecting brands with the moments and fandoms that matter most. Learn more at accenture.com/Spotify. The new LinkedIn Hiring Pro can't undo your last hire. The human postponer. They were the master of one phrase. I'll circle back on that. But 3 months later, you are the one doing all their work and wondering how big that circle is. But LinkedIn Hiring Pro can take the hiring load off your plate by automating the hiring busy work from the initial job post to scheduling interviews. Hire right the first time with LinkedIn Hiring Pro. Post a free job today at linkedin.com/quality. Imagina ser el hijo primogénito de un hombre escogido por Dios y aún así ser abandonado en medio de un desierto sin esperanza de supervivencia. Esta es la historia impactante de Ismael, el hijo de Abraham, que en un instante vio su vida cambiar drásticamente. ¿Cómo reaccionarías si todo lo que conocieras fuera arrebatado de ti de manera tan cruel? En este video descubrirás cómo Ismael, un joven que parecía condenado al olvido, transformó la desesperación en fuerza y el desierto inhóspito en su morada. Una historia llena de giros, traiciones y milagros que revela la sorprendente manera en que el destino puede cambiar cuando todo parece perdido. Si tienes curiosidad por saber cómo Ismael superó los desafíos imposibles y transformó su destino, sigue viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y darle me gusta para no perderte ninguna de las próximas historias inspiradoras de la Biblia. Prepárate para conocer un viaje de dolor, resiliencia y sobre todo, esperanza, que todavía hoy nos enseña poderosas lecciones sobre la fe y la superación. Érase una vez, en una tierra lejana, un hombre llamado Abraham. Él era un hombre de fe, dedicado y leal a su Dios. Desde joven, Abraham creía en las promesas divinas, que le aseguraban que sería el padre de una gran nación. Sin embargo, los años pasaban, y la promesa de un hijo parecía cada vez más distante. El tiempo, implacable como siempre, dejaba marcas en su rostro y en el corazón de su esposa, Sara. Abraham era un hombre ya avanzado en edad, y Sara, su compañera de largas jornadas, también sentía el peso de los años. La esperanza de tener un hijo en sus brazos parecía un sueño cada vez más distante. Las noches, que antes estaban llenas de conversaciones sobre el futuro, ahora se convertían en momentos de silencio pesado. En el fondo, ambos se preguntaban si el tiempo había robado la oportunidad de ver cumplida la promesa. Un día, mientras observaba las estrellas, Abraham oyó nuevamente la voz de Dios, suave como el susurro del viento. La promesa fue reafirmada. Él sería el padre de una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo. Abraham, sin entender los caminos que el destino trazaba, se mantuvo firme en su fe, pero la incertidumbre sobre cuándo se realizaría esta promesa continuaba atormentándolo. Sara, por su parte, ya no podía contener su aflicción. Las miradas intercambiadas entre la pareja reflejaban el dolor de una espera interminable. Sara sentía cada vez más el peso de la promesa incumplida. Los días pasaban lentamente, y con cada nueva arruga que aparecía en su rostro, una nueva preocupación florecía en su corazón. Ella sabía que, aunque la fe de Abraham era inquebrantable, el tiempo parecía estar en su contra. Las noches silenciosas se convirtieron en momentos de reflexión y Sara, en su interior, comenzó a planear una solución desesperada. Una mañana, mientras la luz dorada del sol inundaba la tienda, Sara se acercó a Abraham. Sus ojos, que ya habían visto tantas cosas a lo largo de los años, ahora llevaban un brillo inquieto.
Habló con una voz firme, pero cargada de una tristeza contenida. Abraham, el Señor me ha impedido tener hijos. Toma, por favor, a mi sierva Agar. Tal vez, a través de ella, pueda construir una familia. Esas palabras, simples y directas, escondían un torbellino de emociones. Sara sabía que estaba proponiendo algo fuera de lo común, pero el dolor de la espera y el deseo de cumplir la promesa que tanto anhelaban era mayor. Abraham, tras una breve hesitación, aceptó la solicitud de su esposa, consciente de que esa decisión estaba cargada de significados profundos. Agar, la joven sierva egipcia, fue llamada e informada de su nuevo papel. Sin voz en la decisión, se encontró de repente en el centro de una trama mayor de lo que podía imaginar. Lo que parecía una solución momentánea, en realidad, plantaba las semillas de un futuro lleno de desafíos y conflictos. Tomorrow morning is knocking. Stock your fridge now. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or a sweet vanilla? Smooth caramel maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. I've been in this library for 6 hours. I'm out of snacks and energy. Plus, I just realized I forgot to put deodorant on. Oh, girl, you're a mess. Let's run to Target. Let's RTT. We'll grab some protein chips, body spray, and deodorant. And we get 20% off with Target Circle so we can get those great face masks for our self-care Sundays. I love an SCS. Let's get out of here. College students get 20% off their next purchase with Target Circle. Subject to terms. Visit target.com/circle for more details. El silencio dentro de la tienda de Agar era denso, casi palpable. La joven sierva, que hasta entonces había vivido a la sombra de sus señores, ahora se encontraba en una situación inesperada. Llevaba en su vientre al futuro hijo de Abraham, el patriarca al que Dios había prometido una descendencia numerosa. Cada movimiento dentro de ella, cada nuevo síntoma del embarazo, parecía resonar un cambio profundo e irrevocable. Lo que antes era solo un papel de sierva, ahora se transformaba en una conexión directa con el destino de una nación. Con el paso de los meses, el embarazo de Agar se hizo evidente y con él algo nuevo e inquietante comenzó a brotar en su corazón. Agar, que antes mantenía los ojos bajos en respeto y sumisión, ahora sentía una creciente sensación de orgullo. Ella, la sierva, estaba dando a Abraham el hijo que Sara nunca pudo tener. La ironía de esta situación no pasaba desapercibida. La sierva ahora llevaba el futuro en sus brazos, y eso le daba un poder sutil, pero innegable. Sin embargo, este cambio no pasó desapercibido por Sara. La mirada de la sierva, antes humilde, ahora traía una chispa de desafío, una sombra de superioridad que Sara no podía ignorar. La tensión entre las dos mujeres crecía cada día, como una cuerda a punto de romperse. Lo que había comenzado como una solución al problema de la infertilidad, ahora creaba una nueva herida en la relación entre Sara y Abraham. La tensión en la tienda de Abraham era casi insoportable. Sara, que antes había tomado la decisión de ofrecer su sierva al marido con el corazón lleno de esperanza, ahora se veía atormentada por sentimientos que no podía controlar. Cada mirada de Agar, cada gesto de la joven sierva que llevaba al hijo de Abraham, era como una chispa que incendiaba su alma. El orgullo silencioso que emanaba de Agar era un constante recordatorio de lo que Sara no podía tener. El peso de esa realidad se transformó en un amargo resentimiento. Lo que antes era una solución a la falta de un heredero, se había convertido en un veneno que corría por las venas de Sara. Comenzó a tratar a Agar con frialdad, intentando de alguna manera reequilibrar la balanza que había sido tan cruelmente inclinada en su contra. Pero cada intento de reafirmar su posición en la familia
parecía solo alimentar la llama de su propia frustración. La sierva, antes invisible, ahora ocupaba un lugar que Sara nunca imaginó que estaría fuera de su alcance. Mientras el vientre de Agar crecía, el resentimiento de Sara se intensificaba, como una tormenta que se forma en el horizonte. Las noches de silencio entre Sara y Abraham se volvían aún más largas, cargadas de palabras no dichas y emociones reprimidas. Abraham, aunque notaba la tensión creciente, parecía impotente para disipar las nubes oscuras que se cernían sobre su familia. Y así, con el peso del resentimiento entre las dos mujeres aumentando cada día, Agar, sintiendo la hostilidad a su alrededor, comenzó a pensar en huir. Agar no soportaba más. La tensión creciente en la tienda de Abraham se había convertido en una carga insoportable. La mirada fría de Sara, las palabras cortantes que escapaban de sus labios y el ambiente opresivo que se formaba a su alrededor la dejaban sofocada. Cada día era una batalla silenciosa y cada noche una pesadilla que parecía no tener fin. Desesperada, Agar decidió que no podía soportar más ese tormento. Una madrugada, mientras el campamento aún estaba envuelto en la tranquila oscuridad del desierto, Agar tomó la decisión que cambiaría el rumbo de su vida. Sin hacer ruido, recogió lo poco que poseía y dejó la tienda donde había servido durante tantos años. El frío viento de la noche la envolvía mientras caminaba, llevando consigo solo al niño que crecía en su vientre y el dolor que cargaba en el corazón. Agar se dirigió al desierto, un lugar donde esperaba encontrar algo de paz, lejos de las miradas juzgadoras y las tensiones del campamento. Pero el desierto, con su vastedad y silencio, pronto se reveló tan implacable como el ambiente que había dejado atrás. El calor del sol quemaba su piel, y la falta de agua y comida rápidamente transformaron su fuga en un acto desesperado. Sus pies, ya lastimados, se hundían en la arena caliente. I scream, you scream, todos gritamos. Porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está a solo $1 por tiempo limitado. Más gritos, happy screaming, summer screaming, gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado, solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo la carta. No es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawái. Visible puts the ultimate wireless hack in the palm of your hand. With unlimited 5G wireless data and hotspot designed to keep you connected, powered by Verizon's 5G network. And no contract holding you back. Plans start at $25 a month, or get the premium Visible Plus Pro plan and save $10 on your first month when you use promo code HACK. Make the switch at Visible.com. Terms apply. See Visible.com for details. Y el peso del embarazo hacía cada paso más difícil. Cuando parecía que sus fuerzas se habían agotado, Agar se detuvo para descansar junto a una fuente en el desierto, el Pozo de Sur. Allí, sola y exhausta, comenzó a llorar, sus lágrimas mezclándose con el polvo del desierto. Pero entonces, en medio de ese silencio absoluto, una voz suave y celestial la llamó por su nombre. Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Agar, sorprendida, levantó la vista y se encontró con una figura radiante, un mensajero celestial. Era un ángel del Señor. Sus palabras, aunque amables, llevaban un peso profundo, y Agar sintió que estaba en presencia de algo mucho mayor de lo que había experimentado jamás. Temblando, contó su historia. Habló de su sufrimiento, de la persecución de Sara y de la angustia que la había llevado a huir a ese desierto hostil. El ángel, escuchando su lamento, habló con una ternura que contrastaba con la dureza de la vida que Agar había enfrentado. Regresa a tu señora y sométete bajo sus manos. Esas palabras, aunque parecían duras a primera vista,
venían acompañadas de una promesa grandiosa. El ángel continuó: multiplicaré tu descendencia, haciéndola tan numerosa que será imposible contarla. Y entonces, la revelación final. El hijo que Agar llevaba se llamaría Ismael, que significa Dios oye, pues el Señor había escuchado su aflicción. Agar, aún procesando todo lo que había oído, sintió una nueva fuerza brotar dentro de sí. Ya no estaba sola. Dios había visto su dolor y le había prometido un futuro para el hijo que llevaba. Con el corazón más ligero y una misión clara, Agar decidió regresar a la tienda de Abraham y Sara. Sabía que los días venideros serían desafiantes, pero ahora tenía una promesa divina guiando sus pasos. Y así, bajo el sol abrasador del desierto, Agar comenzó su camino de regreso, con Ismael, el hijo de la promesa, creciendo en su vientre. Los años pasaron, y el campamento de Abraham se llenó nuevamente de una energía inesperada. Sara finalmente tuvo su propia experiencia con lo imposible. La noticia se esparció como fuego en paja seca. Sara, en su vejez, había concebido un hijo. La risa que antes era de incredulidad se transformó en una risa de alegría, pues Dios había cumplido su promesa. El niño fue llamado Isaac, cuyo nombre significaba risa, un testimonio vivo de que, incluso en la edad avanzada, lo imposible podía suceder. Pero, mientras Sara acunaba al pequeño Isaac en sus brazos, sus pensamientos no podían dejar de volver al primer hijo de Abraham, Ismael, ahora un joven. Con el nacimiento de Isaac, una nueva luz brillaba sobre la tienda de Abraham, pero también lanzaba sombras más largas, y una de esas sombras se cernía sobre Ismael. Sara, observando a los dos niños juntos, comenzó a notar algo que la inquietaba. Había un brillo en los ojos de Ismael que ella no podía descifrar, algo entre el desprecio y la indiferencia. Era como si, en cada gesto, cada mirada, recordara a todos que, antes de Isaac, él era el primogénito, el primero en recibir el cariño y la atención de Abraham. La risa que antes unía a la familia, ahora comenzaba a resonar de manera diferente. La rivalidad entre los dos medio hermanos crecía silenciosamente, como una llama encendida en el fondo de un pozo. Sara, en su interior, comenzó a sentir un miedo creciente, una inquietud que la dejaba en vela durante las largas y silenciosas noches. Sabía que el nacimiento de Isaac era solo el inicio de una nueva fase, y que la presencia de Ismael traería desafíos inesperados. Ismael, el hijo de Agar, ahora ya adolescente, observaba el crecimiento de su medio hermano Isaac con una mezcla de curiosidad y resentimiento. Desde que el pequeño Isaac había llegado al mundo, parecía que el sol solo brillaba para él. Abraham, que antes daba a Ismael toda su atención, ahora se dividía entre el primogénito y el nuevo heredero. Ismael sentía ese cambio como una herida abierta, algo que no podía ignorar. Un día, durante una celebración en honor al destete de Isaac, Ismael no pudo contener más lo que hervía dentro de él. Mientras todos reían y festejaban, el joven, con una expresión que mezclaba desafío y desprecio, se burló de Isaac. Fue una risa breve, pero cargada de significados profundos, que cortó el aire como una hoja. Aquella risa, un sonido que debería ser ligero y sin pretensiones, resonó como una ironía amarga. Era como si Ismael, a través de ese gesto aparentemente simple, estuviera reivindicando su lugar, recordando a todos que él era el primero, el primogénito de Abraham. Sara, que observaba todo con ojos atentos, sintió una punzada de angustia en el pecho. Aquel momento, tan breve y aparentemente insignificante, reavivó sus mayores temores. Sabía que, aunque Isaac era el hijo de la promesa, Ismael llevaba en sí una fuerza que no podía ser ignorada.
La risa de Ismael, lejos de ser solo una broma entre hermanos, era un presagio de algo más profundo, una tensión que crecía silenciosamente como una tormenta formándose en el horizonte. La paz en la tienda de Abraham estaba amenazada. Sara, con el corazón apretado, sabía que no podía ignorar más lo que estaba sucediendo. Algo necesitaba hacerse, y esa convicción crecía dentro de ella, como una sombra que no podía ser apartada. La tensión en la tienda de Abraham alcanzó un punto insostenible. Sara, consumida por una mezcla de miedo y determinación, finalmente se acercó a Abraham con una decisión difícil e implacable. «Este niño, Ismael, no heredará con mi hijo Isaac», declaró ella, con voz firme pero corazón en tumulto. Sabía que esas palabras, una vez dichas, no podrían ser retiradas, pero también entendía que la paz y el futuro de Isaac estaban en juego. Abraham, al escuchar la petición de Sara, sintió su corazón pesar como nunca antes. Ismael era su hijo, carne de su carne, y la idea de separarse de él era un dolor que nunca imaginó tener que soportar. Pero la insistencia de Sara y la necesidad de proteger al heredero prometido por Dios eran fuerzas poderosas que no podía ignorar. Con lágrimas en los ojos y profunda tristeza en el pecho, Abraham tomó la decisión que cambiaría para siempre la vida de su primogénito. A la mañana siguiente, el cielo estaba teñido de un tono gris, como si incluso los cielos compartieran el dolor de aquel momento. Abraham, con una mirada pesada, entregó a Agar e Ismael algunos panes y un odre de agua. Agar, con el corazón apretado y los ojos llenos de lágrimas, tomó la mano de su hijo y partió. Abraham observó en silencio mientras se alejaban, sus pasos resonando como el golpe de un tambor triste en el desierto vacío. Con cada paso que daban, el desierto se abría ante ellos, vasto e implacable, como un gran vacío listo para engullir sus esperanzas. Agar miró hacia atrás solo una vez, viendo cómo la figura de Abraham desaparecía lentamente en el horizonte, como un sueño que se desvanece al amanecer. El destino los llamaba hacia lo desconocido, y con él, un viaje que pondría a prueba todos los límites de su fe y resiliencia. El sol abrasador del desierto no daba tregua, transformando cada grano de arena en una amenaza ardiente bajo los pies de Agar e Ismael. El odre de agua, entregado por Abraham, pronto se vació, y la vastedad del desierto comenzó a revelarse en su forma más cruel. La sed, implacable, hacía que los labios se agrietaran y las fuerzas se desvanecieran. Con cada paso, la desesperación se hacía más palpable, como si el propio desierto los estuviera engullendo. Ismael, exhausto y deshidratado, tropezó y cayó, incapaz de continuar. Agar, con el corazón oprimido, colocó al niño debajo de un arbusto para protegerlo del sol implacable, mientras se alejaba unos pasos. No soportaba la idea de ver a su hijo morir. Sentada a corta distancia, Agar comenzó a llorar, un llanto que parecía mezclarse con el viento seco que soplaba por el desierto. Su lamento era el de una madre impotente, perdida entre el dolor y la desesperanza. Fue entonces, en medio de ese silencio abrumador, que Agar oyó nuevamente aquella voz, la misma que había encontrado junto al pozo de Sur. Pero esta vez, la voz no venía del cielo, venía de dentro, profunda y llena de compasión. ¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del niño desde el lugar donde está. Agar levantó la vista y, para su asombro, vio algo que antes no había notado: un pozo de agua brillando como un milagro en medio del desierto. Con renovada esperanza, corrió hacia el pozo, llenó el odre y dio de beber a Ismael. La vida, que parecía estar escapándose, fue restaurada. Y allí,
En ese momento, Agar comprendió que no estaban solos. Una promesa aún los guiaba, una promesa que transformaría a ese niño abandonado en el desierto en algo mucho mayor. El sol del desierto parecía menos cruel ese día, como si incluso él reconociera la importancia del momento. Agar, aún con la imagen del pozo fresco en su mente, miraba a Ismael con una mezcla de alivio y reverencia. El niño, que minutos antes parecía al borde de la muerte, ahora estaba de pie, recuperando sus fuerzas con cada sorbo de agua que tomaba. El desierto, que antes parecía un lugar de fin, ahora se convertía en un terreno fértil para una nueva promesa. Dios había hablado nuevamente con Agar y la promesa era clara. Ismael no sería solo un sobreviviente, sino el padre de una gran nación. Las palabras divinas resonaban en su mente, trayendo consigo una visión del futuro que ella jamás podría haber imaginado. El desierto que los rodeaba, vasto e implacable, no sería el límite para Ismael. Al contrario, sería el escenario de una historia grandiosa, marcada por la valentía y la resiliencia. Agar veía el futuro de su hijo como algo grandioso, una imagen que contrastaba con la simplicidad de su realidad actual. Sabía que Ismael llevaba en sí una fuerza y una promesa que lo distinguiría, incluso en las circunstancias más adversas. El viento caliente del desierto parecía susurrar historias de reyes y guerreros que un día surgirían de su linaje, y Agar sintió, por primera vez en mucho tiempo, una paz interior que venía de la certeza de que Dios estaba con ellos. Con Ismael a su lado, sabía que el futuro era incierto, pero también lleno de posibilidades. Agar se levantó, determinada a guiar a su hijo hacia ese destino que se dibujaba ante ellos. Un destino que, aunque aún nebuloso, prometía ser grandioso y lleno de desafíos a superar. Ismael creció bajo el sol implacable del desierto, moldeado por las arenas escaldantes y los vientos salvajes que soplaban sin cesar. Con el pasar de los años, se convirtió en un joven fuerte y audaz, tan resiliente como las dunas que lo rodeaban. El desierto, que inicialmente parecía un lugar de exilio y abandono, se transformó en su hogar, un lugar donde aprendió a sobrevivir y prosperar. Con el arco en manos, Ismael se convirtió en un arquero hábil, conocido por su precisión y habilidad. No era solo un sobreviviente, era un guerrero del desierto, cuya fuerza y determinación inspiraban respeto y admiración. El niño que una vez fue dejado para morir, ahora caminaba con la cabeza erguida, consciente de que llevaba en sí la promesa de una gran nación. Agar, siempre a su lado, veía con orgullo al hijo que se transformaba en un líder natural, destinado a dejar su marca en el mundo. Cada vez que Ismael levantaba su arco, ella veía la realización de la promesa de Dios, la certeza de que no solo sobreviviría, sino que prosperaría. El desierto, con toda su dureza, había forjado un hombre de carácter inquebrantable, cuya descendencia se esparciría como las arenas movedizas sin fin a la vista. La historia de Ismael es un poderoso recordatorio de que, incluso en las situaciones más desesperadas, hay esperanza. Que el abandono puede transformarse en fuerza y el desierto más árido puede ser el terreno donde nacen los mayores logros. La vida de Ismael nos enseña que, cuando Dios hace una promesa, la cumple, incluso si el camino hasta ella está lleno de dificultades y pruebas. Y así, al reflexionar sobre la jornada de Ismael, somos invitados a mirar nuestras propias vidas. ¿Qué desafíos enfrentamos? ¿Qué desiertos necesitamos atravesar? Tal vez, al igual que Ismael, podamos encontrar fuerzas donde menos esperamos y descubrir que al final, lo que parecía un lugar de abandono puede revelarse como el inicio de algo grandioso.
Y, al igual que Ismael, quizás descubramos que al final, lo que parecía un desierto intransitable se convierte en la base de nuestro mayor logro. Comparte con nosotros en los comentarios si alguna vez sentiste que no había salida, pero de alguna manera Dios se hizo presente y te dio fuerzas para levantarte y seguir adelante. Si te gustó la historia de Ismael y quieres seguir explorando otras historias de fe y superación, no olvides darle like a este video y compartirlo con quien amas. Y claro, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos, vamos a explorar más lecciones poderosas de la Biblia.